Entramos en la recta, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Es impresionante, de verdad. A ver, he invitado a Lucio González, quien fuera dirigente de la Central Obrera Boliviana muchos años, activista social en este tiempo, para poder hablar. Además es economista, Lucio. Así es que, Lucio, muchísimas gracias por la gentileza. Buenas noches y un saludo a todos los que están viendo este canal. Y por supuesto, darle una felicitación, éxitos para este año. Igual para ti. A ver, Lucio, ¿cómo ves el comportamiento de este tiempo de la dirigencia sindical cuando hablamos de épocas gloriosas de la Central Obrera Boliviana en términos de liderazgos y de contiendas ideológicas? Porque había un espacio muy plural en esa época de debate muy fructífero ideológico en la COP. Yo recuerdo cuando era jovencito unos debates realmente impresionantes, y ahora ha desaparecido el debate ideológico en la clase obrera, en la dirigencia, en la organización. Mira, para mí llegar a ser dirigente sindical era muy difícil. Uno tenía que transitar desde delegado de sección, yo soy del sector minero, delegado de sección, al sindicato, empezamos secretario de deportes, tenías que estar en un grupo, otro grupo en algún frente, y en ese ámbito había un debate ideológico político, porque estábamos viviendo los tiempos de la transición del capitalismo al socialismo. En el mundo entero había triunfado la revolución rusa, la revolución china, la revolución cubana. Estaba muy penetrado, encarnaba en los trabajadores, o por lo menos en su dirigencia, la ideología marxista, la ideología leninista, stalinista, trotskista, en fin, era una competencia llegar a ser dirigente sindical. Tenías que ganarte el espacio en el debate ideológico, en las asambleas. De una u otra manera tenías que estar también militando en algún partido de izquierda, y no solamente de izquierda, también en algún partido. En ese entonces el MNR tenía fuerza en los sindicatos y tenías que sobresalir ahí. Y por supuesto la única forma de sobresalir era leyendo, teniendo una buena verba, siendo un discursador, un buen debatidor y sobre todo un comportamiento firme, lleno de convicciones para con los trabajadores. Eso yo creo que ha estado vigente hasta la gestión que he estado, debo decir lamentablemente. Yo creo que la entrada del neoliberalismo parece que destrozara todo ese escenario, ¿no? Mira, el neoliberalismo ha tenido ese objetivo de destruir al movimiento sindical a nivel mundial. Uno de los objetivos centrales del neoliberalismo era desmontar el estado de bienestar, ya que había surgido después de la Segunda Guerra Mundial, donde los sindicatos se han hecho poderosos en el mundo entero. Ya, los sindicatos luchaban por mejores salarios, por tener mejores fuentes de trabajo, por participar en algunos países, inclusive en la condición de sus estados y de su gobierno. Eran épocas totalmente diferentes que tuvieron una vigencia aproximadamente de unos 30 años, desde el 45, 48 hasta el año 70, 74. Y los trabajadores eran los que tenían el control de la producción, no obstante que estaba presente el Fordismo y el Taylorismo. El trabajo el papel de los trabajadores era fundamental en la creación de la plusvalía. Ya entrando a los años 70, el modelo de keynesiano, el modelo económico del bienestar, empieza a periclitar y sale la respuesta del neoliberalismo. Y si uno hace investigación, el neoliberalismo, si bien es cierto, quería recuperar la situación de la economía en el mundo entero, pero fundamentalmente apuntaba a liquidar al movimiento sindical, y la variable de ajuste era el trabajador, los salarios y generalmente crear un ámbito de desocupación, de incertidumbre en el seno de los trabajadores. Por supuesto que cumplió su papel. Y hasta hoy en el mundo entero todos los sindicatos están debilitados, no solamente en nuestro país. Ahora, pero esa debilidad es terrible, porque podemos hablar de debilitamiento,
pero han entrado a un nivel, no sé si compartes, de ya no hay valores sindicales, no hay principios, no hay moral y no hay ética. ¿Y por qué te digo? Porque en el último tiempo hemos visto cómo podían apoyar sin ningún problema a Evo, después apoyaron a Janine y ahora apoyan a Arce. Efectivamente, yo creo que hasta el año que he estado en la COP, que ha sido el año 97-98, creo que han sido los últimos dirigentes de la gestión que estuvimos con Óscar Salas y otros, los dirigentes más preclaros del movimiento sindical. Todavía no estaba presente, no había surgido el movimiento al socialismo. Yo recuerdo que aproximadamente 10 años de dirigente sindical, desde la aplicación del 21060, que es modelo liberal, que hoy le está replicando Milei en la Argentina. Naturalmente, todos esos 10 años he estado detenido, confinado, se ha dictado estados de sitio. Todos los gobiernos, empezando por Víctor Paz Tensolo, Gonzalo Sánchez de Lozada, Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer Suárez, han dictado estados de sitio. ¿Por qué han dictado estados de sitio? Porque había un movimiento sindical todavía fuerte que respondía, que reclamaba, que defendía sus intereses de los trabajadores. Y todavía existía un debate ideológico político en los congresos, habían posiciones, todas casi en su mayoría de izquierda, eran los últimos congresos que han tenido ese nivel. Hoy en día, después del ascenso del MAS, todos sabemos que el MAS, Evo Morales, se embolsilló a los dirigentes, a toda la dirigencia sindical, no solamente a la COP, a toda la estructura sindical, y les acostumbró a las prebendas, les hizo ver que es fundamental, que si el sindicalismo no cumple a pie juntillas lo que le exigía Evo Morales y ahora Luis Arce Catacora, ya pues no iban a tener ninguna reivindicación realizable, ni salarial, ni de vivienda, ni de salud, absolutamente nada. Entonces, los dirigentes sindicales se sentían mal si se enojaban con Evo o si se enojan con Luis Arce Catacora. Les han acostumbrado a esa situación, entonces no ven ya como un propósito, como un objetivo al sindicalismo, como un instrumento de lucha, de reivindicación para los trabajadores. Ven al sindicalismo como una institución que tiene que estar al servicio del gobierno de Evo Morales o de Luis Arce Catacora. Y no solo de ellos, hemos visto que también parcialmente el de Janine cuando estuvo también. En realidad han visto que lo mejor es ser gobernista, hay que estar con el gobierno de turno. ¿Para qué? Para lograr alguna pequeña reivindicación, para acomodar, hay que decirlo bien claro, a sus familiares. Tienen los dirigentes sindicales trabajando en la misión pública, hijos, esposas, etcétera, etcétera. Entonces se ha mutado ese movimiento sindical revolucionario y conciencial que había, y hoy son una célula más del gobierno de turno. Hoy están con Luis Arce Catacora. Ahora, sin embargo, me preocupa un escenario porque como tú describes lo que está sucediendo, ¿cómo anda la realidad objetiva? Ahí lo tenemos a Evo y a Arce, y cada uno tiene espacios todavía de acción de dirigentes. ¿Cómo ves este escenario y a quién de ellos lo ves más fuerte en su capacidad de movilización, de aglutinar organizaciones? La última vez que hicimos este tipo de entrevista, te manifestaba que era irreconciliable la posición de Evo y Luis Arce Catacora. Evidentemente. Han transcurrido, creo, como unos 5 o 6 meses y esto es ya difícil. Ni Dios los va a juntar. ¿Crees tanto? En política dice que todo es posible. Puede haber una posibilidad. ¿Sabes cuál puede ser esa? Estoy especulando, estoy haciendo conjeturas, pero la política es de especulaciones y conjeturas. Un político tiene que tener la capacidad de predecir y anticiparse a los hechos. No siempre se logra ni se acierta, pero se tiene que hacer eso. Yo estimo que la única posibilidad en que puede volver a juntarse el MAS es que el candidato al gobierno no sea ni Luis Arce Catacora ni Evo Morales. Evo Morales dirá, porque él es el que va a decidir en última instancia, dirá, bueno, ni vos ni yo buscaremos una fórmula transaccional. Solo en esas circunstancias, en las otras no. Y en este momento
tiene mayor apoyo social y sindical Luis Arce Catacora, ¿ya? No obstante que están divididos sobre todo el sector de los campesinos, la Confederación Única de Campesinos. De todas maneras, esta confederación está controlada por Luis Arce Catacora. Evo Morales tiene algunos departamentos, creo que el de solamente de Santa Cruz, de las nueve confederaciones. La mayoría está en manos de Lucio, no me acuerdo, Quispe, si no me equivoco, el ejecutivo que ha emergido del Congreso del Alto en el mes de noviembre, si no me equivoco. Este está cumpliendo a pie juntillas lo que le dice o lo que le pide Luis Arce Catacora. Recuerdas que han hecho una movilización para ratificar el pacto de unidad. Ayer han salido en conferencia de prensa diciendo que van a exigirle el cumplimiento de un nuevo congreso a Evo Morales. Evo Morales ha contestado diciendo que no lo va a hacer. En ese encuentro que hubo, en esa marcha que hubo en aquel mes indicado, hablaban de un gabinete social. No hay ningún gabinete social, no le han sacado a Eduardo del Castillo, siguen los mismos ministros, siguen utilizando al Pacto de Unidad, a la COP, Luis Arce Catacora, ¿a cambio de qué? Eso es lo que hay que saber. Ahora, ¿tú crees que exista un divorcio entre toda esta estructura dirigencial y el sentir y el operar de la base? No creo. Debo decir, lamentablemente, que desde las dirigencias hasta los sindicatos de base, lamentablemente, están convencidos de que hay que estar con el gobierno de turno, ¿ya? Aunque hay una voz disonante, digamos, como yo estaba escuchando a José Luis Álvarez, que exigía Congreso de la COP, creo que es la única confederación de maestros. El días pasados se ha elegido un congreso, más bien un sindicato en Huanuni, en Colquiri. Pueden reclamarse trotskistas, estalinistas, maoístas, guevaristas, lo que tú quieras, pero todos responden a la línea del MAS. Todos son pitufos azules, así dicen los propios trabajadores. Sí. Ahora, en el ámbito del sector campesino, tiene un control mayoritario, reitero, Arce Catacora. Evo tiene sí algunos puntos, sobre todo el Chapare. Tiene parte del norte de Potosí, tiene Santa Cruz, parte. Si uno va a poner en balanza a los movimientos sociales, vamos a ver que los que más peso tienen son los que están con Evo Morales, con Luis Arce Catacora y no así Evo Morales. Por eso Evo Morales anda desesperado. Dado estas características, entonces, como que Luis Arce estaría casi tomando el sartén por la manga, como dicen. Yo creo que los dirigentes sindicales se dan cuenta que quién tiene la billetera, quién firma los cheques. Más que los cheques, los ingresos a las fuentes de trabajo. Mañana entiendo que va a haber un empleado de la Central Obrera Boliviana. Se va a discutir, dicen, el tema de la ley de pensiones, ¿ya? Y luego se va a discutir, según la agenda, análisis de coyuntura, pero en análisis de coyuntura, ¿qué es lo que van a analizar? Seguramente van a decir lo que dice Luis Arce Catacora, que este país está saliendo adelante, que estamos bien en economía, que tenemos un país con una desocupación bien pequeña en 3.6%, que todo anda bien. Seguramente van a ratificar esas consignas que salen desde el gobierno de Luis Arce Catacora, cuando todos saben que en este país ya el 85% es desocupado, gente informal, jóvenes con títulos universitarios, cosa que hace 30 años no ocurría. Y sin embargo nos muestran 40.000 millones de dólares de crecimiento en términos absolutos. Y resulta que en el país aproximadamente hay como, unos 700.000 trabajadores asalariados que están en el sector productivo. Y donde se genera la riqueza, la plusvalía, el excedente económico es en el sector productivo. ¿Cómo uno se explica que 700.000 puedan generar 40.000 de Producto Interno Bruto? Es una interrogante que hay que hacerle a los ministros de turno de Economía. Seguramente estas cosas van a tocar y van a dar
su sello de que la economía anda bien, que van a apoyar a Luis Arce Catacora, o quizás dirán que Luis Arce Catacora está en peligro, que están atacando los del grupo de Evo Morales, y que CONADI y otras que quieren desestabilizar al gobierno de Luis Arce Catacora. Ese va a ser el análisis de coyuntura, pero no van a tocar absolutamente nada de los problemas que atingen y afligen al conjunto de los trabajadores bolivianos. Para el final, Lucio, ¿no ves ninguna posibilidad de cambio del sentido en el cual está direccionado el movimiento sindical, social, obrero en nuestro país? Si permanece esta dirigencia sindical, por supuesto que no va a cambiar ni un ápice. Solo un congreso ya de la Central Obrera Boliviana, de la Federación de Mineros y de las diferentes organizaciones sindicales del país puede hacer que cambie el rumbo de la COP. Además, desembarazándose de la influencia del gobierno, haciendo su propia tesis política, discutiendo políticamente, evaluando políticamente e ideológicamente al gobierno del MAS que está 18 años. Solo en esa circunstancia, si no hay congreso de la COP, como están exigiendo los maestros de La Paz, esto no va a cambiar ni un milímetro ni un ápice, va a continuar siendo así. Van a seguir siendo la célula del partido en función del gobierno. Terrible. Lucio, muchísimas gracias, como siempre, por la gentileza. Lucio González, exdirigente de la Central Obrera Boliviana, dirigente social, activista social y además economista de profesión.